En esta ocasión les contaré las últimas dos experiencias que le sucedió a mi abuelo, siendo de la policía montada de su pueblo. En esta ocasión él había laborado por la tarde, así que acababa de salir de su turno, y se dirigía junto con su compañero a una cantina cercana. Mi abuelo acostumbraba tomarse 2 cervezas y platicar un poco, antes de llegar a su casa a dormir. Eran las 10:30 de la noche, y él cuenta que había dejado sus caballos afuera de la cantina. Esta, por ser entre semana, no contaba con muchos clientes. Tan solo estaba él y su compañero, y 3 personas más. Sus caballos eran los únicos afuera. De repente, estos empezaron a actuar extraño. Empezaron a relinchar y a moverse de un lado hacia otro, jalando sus mecates. Debido al alboroto, mi abuelo salió de la cantina para ver qué era lo que pasaba. Trató de calmar a ambos caballos, pero estos no lo hacían, por lo que su compañero le dijo que lo mejor era que se fueran, que los caballos no se iban a calmar, que ellos habían captado algo. Allá en el rancho tienen mucha creencia en que los animales pueden sentir y ver cosas que nosotros no podemos, por lo que supieron de inmediato que algo había en el ambiente. Enseguida mi abuelo recordó que exactamente esa semana era Semana Santa y ese día era el Viernes Santo. Concluyeron que lo mejor era irse cada quien a su casa. Mi abuelo empezó con su viaje. Como siempre, encendió un habano para ir fumándoselo por el camino en lo que llegaba a la casa. Ya faltaban 10 minutos para las 11, cuando mi abuelo pasaba por enfrente de la capilla del pueblo, y algo llamó su atención en esta. Dentro de esta vio que había sombras. Estas caminaban con las luces apagadas dentro de la iglesia. Mi abuelo mantenía una amistad muy buena con el obispo, y sabía de sobra que a esa hora no debía haber nadie en la capilla, por lo que supuso lo peor. Mi abuelo creyó que estaban robando, ya que por esos años, e incluso en estos tiempos, hay ladrones que se llevan imágenes o estatuas que están forjadas de materiales preciosos. Por lo que mi abuelo se bajó del caballo y se desenfundó el revólver. En ese momento pensó que se trataban de ladrones, por lo que pensó por entrar por la puerta de atrás. Esta en la mayoría de las veces se encontraba con el candado sobrepuesto, aunque claro, esto solamente lo sabía el obispo y él y unas cuantas personas de confianza, por lo que de inmediato entró y prendió las luces. Mi abuelo no podía comprender nada porque no había nadie dentro de la capilla, además de que no había dónde esconderse. Aún así, mi abuelo fue e inspeccionó toda la capilla, y cuando finalmente se disponía a irse, se encontró con un vecino, el cual se llamaba Arturo. Este vecino era muy buena persona, por lo que le preguntó qué era lo que estaba haciendo ahí a esas horas de la noche. Este le contestó: «Es que vengo a rezar. A lo mejor te parece extraño, pero quiero orar por mi alma. Es Viernes Santo y quiero que Dios se acuerde de mí». Mi abuelo le dijo que le parecía bien, pero también le preguntó si le había dicho sobre esto al obispo. Este contestó que sí, que el obispo lo sabía todo. Mi abuelo estaba sumamente extrañado, pero no quiso interrumpir más a ese hombre en sus oraciones, por lo que terminó por irse. Pero eso sí, no sin antes dirigirse a la casa del obispo que se encontraba cerca. Quería cerciorarse de esto. Despertaría al obispo, pero este entendería. Después de todo, el trabajo de mi abuelo era el de ser policía, y tenía que estar seguro. Cuando llegó, le preguntó al obispo sobre si había dejado a Arturo en la capilla. Él, algo asombrado, le dijo que sí, y también el obispo le preguntó por qué se había metido y lo había visto. Mi abuelo le dijo que vio sombras a través de la ventana, por lo cual decidió entrar, y fue cuando se encontró con Arturo, y este le dijo que se encontraba rezando. Fue en este momento que el padre lo detuvo y le dijo: «Espera, ¿cómo que viste a Arturo?» «Sí, lo vi, padre. ¿No me dice que lo dejó en la iglesia? Ahí lo encontré, y dijo que estaba rezando por su alma, que era porque era Viernes Santo». «Mira, cuando te dije que había dejado a Arturo en la iglesia, me refería a su cuerpo. Él murió por la mañana de un ataque cardíaco, y en la tarde le rezamos. Es por eso que se quedó ahí». Mi abuelo casi se cae de la impresión, y cuenta que esa noche no pudo dormir.
Al día siguiente supo que todo era verdad, pues fue invitado y asistió al velorio y entierro de aquel vecino, que tan solo horas antes había hablado con él en total normalidad. Es por eso que mi abuelo decía que la Semana Santa es más que una celebración. Cree que ese día hay una fuerza más que permite ver a los muertos, pues fue la fecha en que murió Cristo. Lo siguiente le sucedió a mi abuelo cuando estaba recorriendo uno de los sembradíos más grandes que había en el rancho. El dueño de este sembradío le pedía a mi abuelo encarecidamente que, si de favor podía entrar al sembradío mediante un camino interno para revisar sus cultivos. Siempre le daba algo de dinero cuando hacía esto. Además, a mi abuelo no le perjudicaba en nada a su recorrido, así que lo hacía sin mayor problema. Mientras recorría el camino, mi abuelo prendió su linterna, ya que de repente se encontraba con coyotes u otros animales, tales como serpientes, y no quería que lo agarraran desprevenido. Su vista mayoritariamente iba hacia abajo, tanteando el terreno, hasta que de pronto vio a una niña. Él cuenta que esta niña tendría aproximadamente entre unos 5 a 7 años. Llevaba un vestido rosa. Esta niña estaba frente a él, como a algunos 6 metros de distancia. Esta niña de la nada empezó a cantar. Mi abuelo decía que no sabía qué melodía cantaba esa niña, hasta que años después, viendo una película, la volvió a oír. Dice que era muy parecida a la del Cascanueces. Cuando esta niña empezó a cantar, mi abuelo relata que ya no estaba en sus 5 sentidos, que ya no sabía qué ocurría con su cuerpo. Él junto con el caballo empezaron a seguir a aquella niña. Mi abuelo sabía que no tenía sentido que una niña estuviera a mitad de un sembradío a horas de la madrugada, pero él no tenía control sobre lo que pasaba. A final de cuentas, esta niña lo fue introduciendo entre el monte. Llegó el momento en que ésta desapareció de su vista. Mi abuelo, cuando cayó en cuenta de dónde estaba, se sintió mareado y muy desorientado. En ese momento encendió la luz y, al apuntarla hacia abajo, vio una serpiente de color verde. Esta iba moviéndose silenciosamente hasta él. Esta serpiente no era de un tamaño común, era enorme. Dice mi abuelo que nunca en toda su vida ha visto una serpiente igual. De inmediato mi abuelo hizo lo que pudo para que el caballo se alejara de ella, pero esta, por desgracia, terminó mordiendo el caballo de mi abuelo. Por suerte consiguió volver al pueblo, pero su caballo no consiguió terminar la noche. Se le dio tratamiento y medicina por parte del médico del pueblo, tan pronto como fue posible, pero el caballo no consiguió sobrevivir. Lo habían envenenado. Mi abuelo cuenta que tiempo después habló con el dueño del sembradío y le contó lo sucedido, pero este señor no se asombró. Ya había perdido ganado debido a esa serpiente, y ya sabía de las apariciones de aquella niña por medio de sus empleados. De hecho, tenía problemas cuando estos se quedaban hasta tarde trabajando. Lo que el dueño decía es que algo se había apoderado de su terreno, y era algo maligno, pues la tierra empezaba a ya no dar muchos cultivos, y algunos se terminaban pudriendo antes de cortarlos. Todo lo contrario a antes, cuando era una tierra llena de vida y fértil. Mi abuelo dice que pasaron años hasta que este hombre abandonara sus tierras, pero tuvo razón en hacerlo, pues con el tiempo esta se fue marchitando, hasta que la tierra quedó completamente seca. Las apariciones de esa niña y de la serpiente continuaron, hasta ganarse el nombre del terreno del diablo. ¿Y quieren saber lo más curioso? Pues para acabarla de molar, arriba de ese terreno se construyó una primaria, y las leyendas de lo que pasa ahí dentro crecen año con año.